Realmente, bueno, hacemos conexión nuevamente y estamos en este Traficantes de Cultura Live a través de la cuenta de The Libro Show y en posterior transmisión a través de Radio Touch TV y a través de sus redes sociales con la historiadora y escritora María José Cumplido a razón de las 10 marchas que cambiaron Chile, editado por Sudamericana. Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por cierto, gracias a ti por invitarme nuevamente. Absolutamente, y te lo agradezco. Y aquí yo quiero irme directamente a la idea. ¿Cómo nace la idea de estas crónicas históricas, tomar estos 10 hechos contenidos en este libro? Bueno, tiene dos caminos que se unen para llegar a ese libro. El primero es a raíz de mi trabajo en Memoria Chilena, donde habíamos estado investigando algunas protestas, particularmente la huelga de Valparaíso, que no está en ese libro, pero está en Memoria Chilena. En segundo lugar, investigamos también sobre la primera protesta LGBTQ, que esa sí está en el libro. Y bueno, entonces ya teníamos una experiencia, digamos, investigando sobre protestas, siguiéndolas día a día, que es algo bien particular y algo bien distinto a otras investigaciones que uno tiende a mirar un proceso más largo, ¿verdad? En cambio, la clasificación e incluso la caracterización de las protestas tenía este trabajo puntual de ir a la prensa, ver todos los días qué se habló y qué se habló antes y después, ¿verdad? De cuando las protestas ocurren, que era bien interesante. Y obviamente el segundo tema fue el estallido, donde aparte de participar, ¿verdad? Fui testigo de todas las fake news o todas las opiniones que comenzaron a circular, y dentro de ellas circulaban algunas cosas que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, nunca antes habíamos visto una protesta así, o esta protesta se parece mucho a las de Venezuela, o el Partido Comunista tiene la culpa de esto, o los extranjeros, etc. Y los marcianos y vienen los aliens y todo el cuento. Entonces, como un poco el rol que he querido hacer desde mi trabajo ha sido también poner a disposición de un público masivo ciertos elementos históricos que pueden permitir matizar, ¿verdad?, lo que sucede en el presente y también abrir otras discusiones de más largo aliento. Y a partir de esa doble reflexión y esa experiencia también, fue que tomamos la decisión de escribir un libro que recopilara 10 marchas que fueran distintas entre sí, que en general, no todas, o fueran muy masivas o fueran muy particulares. Para así, ¿verdad?, abarcar una distinción considerable de protestas capaces de permitirnos no solo empatizar, sino comprender desde por qué ocurren hasta el cómo se llega a eso y qué pasa con las protestas cuando están ocurriendo, ¿verdad? Porque tampoco las protestas son algo único, son algo fijo, son algo, ¿no?, van cambiando en el tiempo, y eso yo creo que también es lo que las complejiza y las hace más difíciles quizás de comprender en una primera mirada. Y cada uno de estos hechos distintos entre sí y masivos, por darle un tono, es lo que hizo que la curatoría fueran las seleccionadas y que entraran en estas 10 marchas. Claro, sí. Quería hacerme cargo de las protestas que quizás podemos tener más en la cabeza, como por ejemplo la matanza de Santa María, ¿verdad?, la gran huelga de Tarapacá, protestas también de las cuales se habló mucho a partir del estallido, como las del transporte, particularmente la huelga de la Chaucha, ¿verdad?, y luego la del 52, pero también quise incluir protestas que hablaran de aquellos sujetos excluidos e invisibilizados, como por ejemplo la primera protesta LGBTQ, y también 2 protestas en periodos muy distintos del pueblo mapuche, que me parecía también interesante para dar cuenta
la diversidad, ¿verdad?, de personas y personajes históricos que habitan Chile. Quiero, bueno, decir para quienes nos están viendo o nos verán, y que, bueno, recomendarles obviamente el libro. Los hechos contenidos son el levantamiento mapuche de 1881, la huelga de la carne de 1905, la masacre de Santa María de Iquique de 1907, las huelgas del hambre del 18 y del 20, la huelga de los arrendatarios, que es muy interesante. Ahí tengo unas preguntitas ahí. La protesta por el transporte público del 49 al 57, la primera protesta LGBTQ de 1973, las jornadas de protesta nacional del 83 al 86, la huelga de hambre mapuche y la protesta estudiantil de 2006 y de 2011. Aquí yo quiero irme a la construcción de la crónica, propiamente tal. También tenemos a la María José Cumplido, que conocimos en Chilenas, en las Chilenas, la primera, y después las Chilenas Rebeldes 1 y 2. ¿Cómo fue la búsqueda del lenguaje? Porque de alguna forma es contar hechos históricos, pero a la manera de que en el fondo todos podamos entenderlo, para que no somos tan entendidos de la historia, pero sí nos gusta la historia. ¿Cómo fue la búsqueda del lenguaje? Sí, creo que, como bien dices tú, la crónica es una forma, ¿no?, de plantear un texto que a mí me parecía súper interesante, porque permite que tú como lector observes, seas un testigo desde varias perspectivas de protestas antiguas, digamos, protestas que no hemos vivido. Y la construcción tenía que ver con eso, con intentar, yo sé que siempre es imposible del todo, pero intentar dar una crónica lo más objetiva posible que recogiera datos, ¿verdad?, de cómo se formulan, ¿verdad?, las protestas y cuáles van a ser las opiniones de los distintos actores. Eso también me parecía muy importante, que por ejemplo, no solo qué opinaban quienes protestan, ¿verdad?, sino también qué opinaban las autoridades, qué opinaban los intendentes, los políticos, y cómo confluía, ¿verdad?, esas distintas opiniones en torno a un mismo hecho. Y el tema claramente era que fuera un libro ameno, que fuera sencillo de leer, que no tuviera una propuesta teórica, sino que fuera, contarte un relato, ¿no? La historia que se basa en historias al final. Entonces, en ese sentido, es más una recopilación de historias, podríamos decir, que busca que cada uno desde la vereda donde está pueda reflexionar a partir de estas protestas sin pedirte que estés de acuerdo o no con ellas, ¿no? Sino simplemente sentarte a observar qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó y cuáles fueron las consecuencias de ello y qué podemos pensar hoy día, ¿no? Qué similitudes podemos ver con lo que está pasando hoy día y también qué diferencias podemos ver con lo que está pasando hoy día. Y eso finalmente es una invitación a cualquier persona, que cualquier persona pueda sentarse a conversar, digamos, en esta mesa de qué podemos aprender de la historia o incluso qué podemos llegar a sentir a partir de esos relatos, ¿no? Hay un denominador común absolutamente en estas 10 marchas que tiene que ver que básicamente es el opresor versus los oprimidos. Y el opresor, que es la élite política económica de la época, da lo mismo cual, pone el pie encima de los oprimidos. Y estos se cansan y hacen las marchas, por decirlo de manera simple, ¿no sé? Uh-huh. Yo creo que hay varias cosas, porque efectivamente hay mucha represión, pero también hay mucha exclusión, mucho silencio, porque en todas las protestas lo que vemos es que hay unas demandas que las personas en su tiempo, muchas la consideran válida, otras no tanto, pero no existe una instancia de discusión, ¿verdad? No existe una instancia real donde esas demandas sean puestas arriba de la mesa, sean discutidas por las autoridades o finalmente que sean tomadas en serio.
Y la protesta pareciera funcionar como el mecanismo democrático de poder llamar la atención sobre estas protestas y poder, o sea, sobre estas demandas y poder impulsar, ¿verdad?, a que las autoridades miren lo que no han querido mirar, ¿verdad? Entonces, si bien hay elementos de represión, sobre todo en cómo reaccionan ante las protestas, en una época donde el concepto de derechos humanos prácticamente no existía, también hay mucho de negligencia incluso, o en términos quizá algo más complejos, o una pregunta sobre cómo se construyó la democracia, ¿no? O cómo operaba una democracia representativa, que al menos hasta 1949 tan representativa no era, porque teníamos votos censitarios, ¿verdad? Votaban los hombres, además en otra época votaban solo hombres con dinero, y ahí yo creo que está la pregunta para el futuro de si esa democracia representativa construida en el siglo XIX y que funcionó, ¿no?, en gran parte del siglo XX, no es acaso un problema más, ¿verdad?, a la luz de hoy, o a la luz del estallido, ¿verdad? Porque finalmente nos está pasando un poco lo mismo, donde todas estas demandas, y voy a hablar de, por ejemplo, la nueva Constitución, es una demanda que no es de ahora, parte en el año 82, ¿no?, con la jornada de protesta, y todo el tema de hoy día que vemos, salud, educación, son temas que han estado puestos arriba de la mesa, pero que pareciera que no le han dado, ¿verdad?, la atención que correspondía. Y de hecho, mucho la discusión pública ha estado la pregunta sobre si acaso el proceso constituyente, ¿verdad?, de Bachelet, si hubiera funcionado, la pregunta es, ¿hubiéramos tenido o no estallido?, ¿verdad? Y yo creo que ahora la pregunta tiene que ver con eso, de cómo estas protestas nos muestran una manera de ejercer la democracia que no ha sido inclusiva y no ha sido participativa tampoco, ¿verdad? Y cómo la representación nunca ha sido tal. Hay una pregunta que te dejan en la caja de comentarios, que es de nuestra amiga Lorena Palavecino. Lore, hola. Hola, Lore. Ahora que miras estas marchas con la perspectiva del tiempo, ¿cómo crees que será visto por las nuevas generaciones el octubre de 2019? Depende de qué pase, yo creo. Yo creo que de alguna manera los resultados de las marchas hacen que las miremos de otra forma y de una forma nueva que quizá hoy día no la estamos mirando. Porque ahí está el ejemplo también de la huelga de Tarapacá. Si yo te digo, o yo digo, huelga de Tarapacá, no le resuena mucho a nadie. Lo que le resuena es la matanza de Santa María, ¿verdad? Y la matanza cambia el signo, el peso, ¿verdad?, de esa protesta. Entonces, hoy día yo creo que vamos a tener que ver qué sale del estallido, ¿no? Si no solo una nueva constitución, sino qué tipo de constitución, o qué reflexión, o qué cambios vamos a empezar a percibir en los próximos años que vengan de este estallido social, ¿no? Porque hasta ahora está podríamos decir, la gran queja, ¿verdad? La gran queja que desborda, digamos, al país, y ahora el desafío es en qué se va a convertir esa queja, ¿verdad? Porque hay dos opciones, o queda ahí el estallido, ¿verdad?, o continúa, como fue, por ejemplo, Movimiento Pingüino, que continúa hasta el 2011, ¿verdad? Estamos hablando de 5 años. Podemos hablar de movimiento estudiantil, de protesta estudiantil. Entonces, ahí vamos a tener que ver si el estallido es en octubre y cuándo acaba. ¿Quién no lo sabe? Claro, que estamos envueltos en la revuelta. Exacto. Estamos en medio del huracán. Estamos en el ojo del huracán y cuando uno está en el ojo del huracán no ve el huracán. Entonces, yo creo que ahí faltan un par de años para ver qué pasa. Y también lo esbozo un poco en
en el libro yo no tengo aún claridad si es que el movimiento estudiantil o sea, si el estallido no es otra pata también del movimiento estudiantil, ¿verdad? En términos de que empieza con los estudiantes, ¿no? Empieza con los estudiantes que se saltan el metro. Entonces, ese movimiento estudiantil que tiene una gran protesta del 2011, puede ser esto una réplica más grande que junta otros fenómenos, puede ser una réplica también de la jornada de protesta, de ciertos elementos que no se resolvieron en la jornada de protesta. Entonces, ¿qué pasa también con las protestas feministas a la luz del estallido, verdad? Son parte también. Entonces, yo creo que en ese sentido nos falta tiempo para poder limpiar un poco los elementos, poder analizarlos con algo más de distancia, para intentar dar luces sobre qué es el estallido, qué no es el estallido y qué puede ser, ¿no? Quiero irme al detalle de algunas de las historias y comenzar con la huelga de la carne en 1905. A grandes, en los puntos es subir los impuestos a la carne argentina para impulsar la industria nacional, pero la industria nacional no tiene los medios para abastecer. Claro. Lo interesante de eso es que la élite no tenía una mala intención, ¿verdad? Su intención era hacer crecer el país, ¿no? Subiendo impuestos, ¿verdad?, para promover la industria nacional, pero claro, como bien dices tú, la industria nacional no tenía la tecnología suficiente para que la carne fuera igual de barata que la argentina, ¿verdad? Entonces, ese impuesto, lo que finalmente hace es que sube el precio de la carne argentina, que era la carne que podía comprar la gran mayoría de las personas, en una época donde hay mucha desnutrición, donde hay hambre generalizada, y donde obviamente no se comía carne todos los días, ¿no? Era un bien escaso, pero un bien muy necesario en términos de salud. Y justamente esa decisión virtuosa, podemos pensar, impacta a las clases populares subiendo el precio y haciendo inaccesible la carne, que como te decía, era importante por diversas razones. Y ahí lo que se hace fue que se organizaron, ¿no?, trabajadores, etcétera, para ir a protestar e ir a pedir que quitaran ese impuesto, ¿no?, que hicieran accesible la carne. Y eso más o menos lo organiza el que se llamó el Comité Central de Impuesto al Ganado, junto al Partido Demócrata, que fue un partido que se había fundado hace unas décadas, en 1887, para representar a los trabajadores. Fue uno de los primeros partidos políticos cuyo objetivo era representar a los trabajadores y no a la élite. Y ahí llaman a la huelga, el 22 de octubre, de hecho, de 1905, mira, octubre, está cargado octubre, y juntan 12.000 personas, ¿no?, en el centro de Santiago, que comparado a la cantidad de habitantes que tenía Santiago en ese momento, es una cantidad importante. Y ahí protestan y van hacia La Moneda para entregarle una carta al presidente, que era Germán Riesco, y que finalmente solucionara este asunto. Pero como lo que veníamos hablando, Germán Riesco no los pescó, no le abrió las puertas, de hecho no estaba en La Moneda, estaba en su casa, se van los manifestantes a su casa, no le abre la puerta, y ahí ocurre lo que va a ser también una masacre, porque la gente está muy enojada, empieza a destruir el mobiliario, digamos, público, y finalmente les tiran a la caballería encima, ¿no? Los militares a cargo de Silva Renard, que va a ser el mismo de la matanza de Santa María. Ha sido un habitual en este libro. ¿Cómo? Un habitual en este libro. Sí, es como el villano es uno de los villanos de nuestra historia, yo diría. Y bueno, ahí lo que pasa es que finalmente hay 500 heridos, ¿no? Hay 200 muertos, según las versiones oficiales, que ahí también uno pone en duda. La gente se moría balazos, sablazos, y
Y de hecho en las revistas Sucesos publicó fotografías con los cadáveres en la misma Alameda. O sea, fue llamado, ¿no? La Semana Sangrienta. Fue un espectáculo, de hecho, muy violento en cómo la élite política intenta solucionarlo, que es simplemente aplastando la protesta. Y ahí lo interesante es como, porque efectivamente la aplastan, ya ahí queda. Lo interesante es lo que viene después, es la reflexión de algunos políticos en finalmente cómo mirar el asunto. De hecho, quería leer de un político, claro, que dice: él lo entiende así la protesta. La avalancha humana que ayer pasó al trote, destruyendo o saqueando la propiedad, asesinando y robando, era formada por hombres sin oficio, sin hogar, de esos que en Chile todavía no saben leer ni reconocen domicilio, almas salvajes y bravias, hasta cuyo fondo oscuro no han llegado ni las enseñanzas del Estado, ni la protección de la sociedad, ni el halago de un interés positivo y permanente. O sea, finalmente, una parte trata a estos manifestantes de salvajes, ¿no? De salvajes, son solo violentistas, fin, ¿no? Que eso también nos resuena por el estallido. También hubo un discurso que solo se quedaba en eso. Sin embargo, otros políticos, como Malaquías Concha, del Partido Demócrata, de este partido que quería representar los intereses, ¿verdad?, de los trabajadores, es mucho más sofisticado, porque él dice: ¿qué fue esto? Una protesta de las clases que se sienten afectadas por su condición social, y que eso se manifestó en la destrucción, efectivamente, de monumentos. Y lo que él plantea finalmente es solidaridad social entre los que dirigen y los que obedecen. Sin eso no hay república ni democracia, ¿no? Malaquías Concha va a plantear y va a entender el problema de fondo y va a pedir que se baje el impuesto y que se busquen otros mecanismos para proteger la industria nacional, pero sin afectar, digamos, algo tan importante como la alimentación, ¿verdad? Y lo interesante acá es que a partir de esta protesta, que uno puede decir, bueno, pero esta protesta no sirvió mucho, ahí lo interesante, lo que cambia, porque todas cambian algo, va a ser la percepción, uno, de los trabajadores, ¿no? Porque por primera vez van a empezar a tener lo que se dice conciencia de clase, ¿no? Van a tener una conciencia de que ellos son distintos a los que dirigen y sus demandas no son tratadas de la misma manera. Y por otro lado, la prensa también va a estar muy enfocada en lo que pasa con las clases populares. Así también la Iglesia Católica, ¿verdad?, etcétera, etcétera, van a poner un foco distinto a este mundo popular que había estado muy invisibilizado y que en el siglo XIX prácticamente no protesta, ¿verdad?, o no protesta masivamente. Y ahí, en el fondo, también van a empezar muchas otras protestas a la luz de este quiebre existente entre la élite y el pueblo. Y es en ese quiebre donde ocurren los trabajadores, donde los trabajadores se alzan previo al ataque por parte del gobierno de la Escuela Santa María. Claro, Santa María en 1900 va a ser 2 años después, pero tiene que ver, sí. Uh-huh. Claro, tiene que ver porque el tema de Santa María tiene que ver con las condiciones laborales en la salitrera, ¿verdad? Que no solo no habían, en fondo no había estipulado una jornada laboral, lo particular que tenía eran las fichas, que se pagaba con fichas, es decir, no con dinero que se usaba en otras partes de Chile, y eso lo que hacía era que te mantenía atrapado un poco a la salitrera, porque si yo me quería ir a Iquique, no tenía plata para arrendar una casa, porque no tenía un dinero que solo servía para comprar en la salitrera donde yo trabajaba. Y ahí, obviamente, hay una noción de que necesitamos hacer un petitorio para mejorar nuestras condiciones laborales.
y las distintas salitreras empiezan a organizarse, ¿verdad?, para hacer un petitorio común que tenía 10 puntos. Era, claro, lo voy a leer: suspender las fichas, ¿verdad?, poder comerciar libremente, indemnizar a los trabajadores si son despedidos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y ahí lo interesante es que las distintas salitreras se empiezan a alinear, empiezan a trabajar, ¿verdad?, colectivamente por un programa que va a ser el que se presenta a las autoridades, a los dueños de la salitrera y a los dueños de la salitrera, pero ninguno quiere ceder, ¿no? Para los dueños de la salitrera, sus trabajadores estaban en excelentes condiciones, ¿verdad? Porque tenían casa, porque tenían comida, porque tenían de todo. ¿Y qué están dañando el país? Claro, exactamente. Entonces, cuando deciden una marcha, imagínate, multitudinaria, donde desde el norte, digamos, desde el desierto, empiezan a bajar hacia Iquique, ¿no? Y ahí se sientan a negociar, pero no hay negocio, ¿no?, en términos de que no quieren ceder en nada. Y ante ya la cantidad de gente que estaba en la escuela de Santa María, que ese fue un lugar que el mismo gobierno les puso a los manifestantes para que se quedaran ahí, ahí viene la gran matanza, a cargo nuevamente de Silva Renard, que básicamente bajan y, o sea, llegan de Santiago, digamos, a dispararle a todos los manifestantes, y ahí mueren mujeres, niños, los trabajadores, y se transforma en un símbolo, hasta el día de hoy yo diría, del trato inhumano del Estado a través de las Fuerzas Armadas hacia el mismo pueblo chileno. Y eso genera un impacto importante, digamos, en la opinión pública también, que ve esta matanza como algo propio de la barbarie, ¿no? Y se transforma durante todo el siglo XX en un símbolo, ¿verdad?, de la lucha de los trabajadores. Y por eso vemos, por ejemplo, en las canciones, digamos, de los 60, ¿no?, que se rescatan mucho este tipo de imágenes, este tipo de historias como parte de una historia, valga la redundancia, popular. Rescatan en la crónica de la masacre de Santa María por lo menos 2 puntos de vista que tiene el Mercurio de Valparaíso. Uno es llamar a reprimir, y el otro, luego de la masacre, la crítica a la barbarie misma por haber reprimido. Es como amigo póngase de acuerdo. No lo entiendo. Es que ahí, mira, yo creo que va a ser bien común el escándalo ante las masacres, pero convive necesitamos parar esto, necesitamos el orden público de la élite, pero que esa represión no sea tan brutal, ¿no? Yo creo que eso está de manera permanente en Chile, ¿no? Y está ahí esa paradoja al final de para quién es el orden público, ¿no? ¿De quién es? Cuando se dice hay que proteger el orden público, ¿de quién? Y segundo, está, claro, la crueldad para tratar, digamos, al otro, que es un poco también lo que estamos viendo hoy día con el tema de cómo está operando Carabineros de Chile, ¿verdad? Está esa misma pregunta de ¿por qué no están preparados para devolver ese orden público? ¿Por qué tienen que devolver el orden público a costa de vidas, ¿verdad? O de mutilar personas. ¿Por qué tiene que ser así? Y es interesante porque finalmente llevamos 100 años un poco con esta relación, ¿no? Esta relación perversa de protestar es nuestra única manera de dar nuestros puntos de vista, pero al mismo tiempo protestar es peligroso, porque la forma de devolver la calma ha sido una represión violenta y no siempre ha sido una salida, digamos, más conversada. Quizá
quizá el ejemplo más, entre comillas, exitoso fue, por ejemplo, en movimiento estudiantil, que si bien hubo represión, y fue una represión brutal, no tuvimos la cantidad de casos, ¿no?, de mutilados muertos de ahora. Y cuando sí se ha solucionado de manera institucional, han sido protestas más pequeñas. La huelga de arrendatarios, por ejemplo, o la primera protesta LGBTQ, pero ahí no hay un desborde porque no son masivas, no hay un miedo a esta masa, sino que es más fácil para las autoridades, ¿verdad?, lograr salir de ahí. Pero yo creo que la pregunta es cómo vamos a pensar a las fuerzas de orden de otra manera, o qué tenemos que hacer para evitar justamente ese trato inhumano que al menos hoy día está cuestionado porque tenemos conciencia de los derechos humanos, cosa que, por cierto, que a principios del siglo XX no existía, y pese al escándalo, por la forma, eso quedaba ahí, cuando nadie pagaba ni políticamente los poderes fácticos. así, claro. Los poderes. María José, quiero salirme solo un poco del libro, pero solo un poco, e irnos respecto de lo visto por ti como historiadora y obviamente la labor en la candidatura por la constituyente. Tú vas por el distrito 11, correspondiente a la Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. ¿Qué te motivó a ir a la constituyente, a la elección? Yo creo que me motivó toda la experiencia ganada en la investigación de no solo este libro, sino de chilenas rebeldes, ¿verdad? Porque todos tienen que ver finalmente con sujetos que han sido excluidos de la política y han sido excluidos de la democracia. Y por cierto que han sido excluidos de la historia constitucional, ¿verdad? Y en ese sentido, particularmente con el libro Chilenas, cuando hacía talleres en colegio, siempre dejaba como tarea pensar a los estudiantes qué iban a hacer para mejorar, ¿verdad?, la vida, en ese caso de las mujeres, no solo del presente, sino también del futuro. Y esa pregunta me la hice yo en algún minuto, y eso llevó a que me interesara participar en política y participar en la escritura de la nueva Constitución, porque creo que es ahí en la institucionalidad donde se pueden hacer cambios importantes para no repetir ciertos procesos, ciertas formas que ha tenido la democracia en nuestra historia. Yo creo que va por ahí, qué es lo que hemos aprendido, por ejemplo, de la lucha de las mujeres, que además han sido las mujeres las que han legislado por otras mujeres, ¿verdad?, por solucionar la vida de otras mujeres, y cuál podía ser mi rol, ¿verdad?, en ese espacio, ¿no? En ese espacio que no solo tiene que ver con investigar nuestra historia, sino también con intentar reescribirla o hacerlo distinto esta vez. Marcela Escobar nos está viendo. Saludos, Marcela. ¿Y cómo ha sido hacer campaña? O sea, tú vas con el Partido Liberal en la lista del apruebo en tu candidatura. Sí. ¿Cómo ha sido hacer campaña? Bueno, antes de que, no sé si tu comuna está en cuarentena, pero... O sea, cuarentena fase 1 me refiero. No, ahora no, pero 2 del distrito sí, Peñalolén y La Reina. Pero cómo ha sido puerta a puerta, estar en las calles, conversar con la gente, en el fondo, con el votante en vivo y en directo. Sí. Mira, de nuestra parte ha habido mucho cuidado de, obviamente, distancia, mascarilla, alcohol gel, pero hay mucho interés de las personas por conversar, por hablar de la Constitución, por proponer ideas. Entonces, a pesar del miedo al otro que genera, ¿no?, una pandemia, ha habido mucha recepción, ha habido una muy buena recepción, quiero decir, y mucho interés también. Obviamente hemos intentado evitar
las aglomeraciones, ¿verdad? No solo para no ser agentes de contagio, sino también para cuidar a las personas, sean los posibles votantes o también nuestro equipo. Hemos apuntado también a lo digital, ¿verdad? A través de estos mismos lives, pero es difícil porque, bueno, somos también un partido pequeño, no con muchos recursos, y estamos en un distrito donde están las candidaturas con más recursos de todo Chile también. Eh, pero, pero yo creo que ha sido un trabajo hormiga, y estoy contenta en realidad con eso. Creo que hemos hecho todo lo posible para generar la mayor cantidad de espacios de diálogo, de escucha y todos los espacios necesarios para no solo que la gente conozca esta candidatura, sino que también pueda hacernos llegar sus visiones, como una manera también de construirla de una manera mucho más horizontal que tratar al otro como un mero votante, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido importante y eso obviamente ha tenido muy buena recepción. Y en ese sentido, ¿qué de fuerza llevaría María José Cumplido en la eventualidad de estar en el Palacio Pereira escribiendo la nueva constitución? Yo creo que, mira, yo lo resumiría en tres cosas quizá. Yo creo algo muy importante, y tú lo sabes, es el feminismo. Es como llevamos también la visión de las mujeres a una constitución, mujeres que de muchas maneras no han estado, no han sido consideradas. En segundo lugar es también cambiar la manera en que se ha construido la democracia, que se ha construido los sistemas de gobierno, que un gobierno hiperpresidencialista, que bien asfixiante para las regiones, principalmente, bien asfixiante para incluso la gobernabilidad. Tenemos como un pequeño rey, ¿verdad? Y si estamos apuntando por mejorar la democracia y hacer una democracia más democrática, es justamente a través de cambiar un sistema a, puede ser un presidencialismo parlamentarizado o un semipresidencialismo, algo que permita un mayor equilibrio finalmente entre el ejecutivo, ¿verdad?, el legislativo, y a la vez también un mayor equilibrio entre Santiago y las regiones. Y el tercer elemento, que quizás es el más novedoso y del que de alguna manera habla este libro, Las 10 Marchas, es llevar adelante un mecanismo de democracia directa. ¿Por qué? Porque la representación está en crisis, ¿no? Las personas pocas veces en la historia se han sentido representadas, ¿verdad? También hay mucha crisis en la representación. Piensa, las mujeres somos más del 50% y nuestra representación en la Cámara es del 20%, ¿verdad? Y eso yo creo que una solución bien audaz que nos puede sacar de esa crisis, nos puede permitir construir una democracia más que se sienta como democracia, ¿verdad? Que se viva como democracia, es a través de que las personas, a través de, obviamente, juntar ciertos acuerdos en un tiempo determinado, pueda tener iniciativa popular de ley que lleve sus ideas, que estén sus ideas arriba de la mesa y que eso sea vinculante para que tus representantes estén obligados a darles atención, ¿verdad? Y eso yo creo que puede mejorar mucho la relación tanto de la ciudadanía con los políticos como también de los políticos con la ciudadanía. Porque si volvemos al libro, el gran elemento es que no existen espacios para llevar mis demandas a lugares de deliberación, ¿verdad? No existen, no están, ¿no? La única imagen que tenemos es cuando va un político a firmar con una carta firmada y va a la moneda y la entrega, y esa carta, ¿dónde quedará? Nadie sabe. Entonces, esos mecanismos yo creo que pueden destrabar bastante los problemas que llevamos acarreando también hace muchos años, y proponer una democracia distinta que también hable más de un país distinto, ya no el país donde las mujeres estaban encerradas en sus casas, ¿verdad? Hoy día es un país donde
las personas tienen más acceso a la información, son personas que quieren participar, ¿no? Que están cansadas de que las políticas las tomen gente sentada ahí en una oficina en Las Condes, ¿verdad? Y que no les pregunten nada de cómo le afecta mucho llevar a la Constitución. O sea, quiero citar también algo que dijiste para el Clinic el 30 de octubre del 2020. Por primera vez en la historia no tendremos una constitución escrita solo por hombres ni por la oligarquía. En el fondo, hoy es el pueblo que está con las manos con las manos de poder decir, esto lo podemos construir nosotros, al fin. Sí, así es. Sí, sí, y de hecho, claro, porque todas las constituciones anteriores era el presidente quien elegía quienes iban a escribirla, de los cuales la gran mayoría, y te hablo de un 90%, ¿verdad?, eran hombres, con excepción de 2 mujeres que escribieron en la comisión, que estuvieron en la comisión Ortúzar. Pero en el fondo no hay una representación fidedigna de lo que es Chile, ¿no? Y hoy día sí vamos a tener una constitución paritaria con escaños, ¿verdad? Y por primera vez, y tú bien lo decías, van a ser otros tipos de personas los que escriban esa constitución. Además, hay una cantidad de candidatos gigantesca para todos los gustos. Yo creo que es muy posible también para cada cual encontrar a un representante y además yo creo que hay una presión importante para que haya participación efectiva en la Constitución, que haya audiencias públicas, que haya iniciativa constitucional también, o sea, iniciativa constitucional para que las personas también puedan poner sus intereses. Hoy día es mucho más fácil conectarte con quien te va a representar, ¿verdad? Hasta en las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que hay que aprovechar todos esos mecanismos para quienes lleguen o lleguemos, ¿verdad?, a ese lugar, podamos efectivamente construir una constitución lo más amplia posible y la más amplia incluso de nuestra historia constitucional. Quiero aquí cierro la pausa y volver de alguna forma al libro y también tomarlo con la candidatura por el hecho de el derecho a la vivienda y a razón obviamente de la huelga de los arrendatarios de 1925, donde en el fondo da a entender como una burbuja, si lo ponemos en lenguaje de hoy, una burbuja inmobiliaria, donde no habiendo tantas casas, las que habían, los arriendos eran altísimos para la época. Claro, exacto, claro. Ahí el problema principal es, bueno, vas a tener una demanda a la vivienda que empieza a subir mucho a partir de la migración campo-ciudad, cuando en el fondo la gente de los campos viene a buscar trabajo a centros urbanos, ¿no?, que se están modernizando, donde hay más trabajo, hay fábricas, etcétera. Sin embargo, nadie se preparó para que esto pasara. Y obviamente la oferta de vivienda se mantuvo igual y la demanda subió, lo que hizo que los precios se dispararan, ¿verdad? Y quienes estuvieron preocupados de darle vivienda a las personas fue principalmente la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica se enfocó mucho en quienes no tenían casa, ¿no?, quienes en el fondo estaban en situación de calle, como se diría hoy. Pero ¿qué pasaba con las personas que no podían pagar su casa o quienes se empezaron a dar cuenta que no había ninguna regulación en la vivienda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú podías tener una casa y la querías arrendar a 100 pesos, ¿verdad? Los trabajadores ganaban, no sé, 20 pesos, por lo tanto, esa misma casa, que podía ser relativamente pequeña, tenían que ir 20 familias, o, ¿verdad?, a vivir a ella, lo que producía hacinamiento, y eso derivó en una gran protesta finalmente para regular el mercado de la vivienda. Era una época donde el 90% de la población en Chile arrendaba, mucho más que ahora, y
y el Estado en el fondo no estaba presente, no existía esa regulación. Y esas protestas, ¿no?, que se van a dar en Santiago, en Valparaíso también, dan cuenta de las malas condiciones de vida que estaban teniendo los trabajadores, producto de lo que hablamos, del hacinamiento, que además traía problemas de salud pública, y el Estado decide intervenir, ¿verdad?, la relación entre quien arrienda y el propietario, ¿no?, a través de los tribunales de vivienda, que van a estar encargados, ¿no?, de regular y de impedir, digamos, el aprovechamiento de unos por sobre otros. Y estos tribunales, de cierta manera, van a conseguir que la rebaja de los arriendos va a permitir también que el Estado, digamos, se meta a controlar los abusos, ¿verdad?, del mercado, algo que también estamos hablando hoy día. Y todo esto, claro, a raíz de huelgas masivas de protesta, que se demoraron un buen rato, digamos, en gestarse, en 1925 explotan, pero llevan un par de décadas, ¿no?, pensando cómo se puede solucionar esto. Pero, sin embargo, no tiene un final tan feliz, porque los protestantes empiezan a dividir en quienes creen en el camino institucional, o sea, que creen que el Estado es quien debe regular, ¿no?, esta relación, y grupos más anarquistas de la época que ven que el Estado no lo representa, por lo tanto los tribunales tampoco, ¿no? Y ellos insisten en seguir con la movilización, insisten con seguir, digamos, con los llamados huelga, pero se dan cuenta que se empiezan a desinflar, ¿no?, porque muchos ven solucionado su problema. Y es ahí ya cuando, a fines de los años 20, ya poco queda de esa protesta, pero que hoy día ha revivido con mucha fuerza, sobre todo porque hoy día el índice de acceso a la vivienda en Chile es muy complejo y es muy difícil, particularmente en la región metropolitana. Pero esa protesta a mí me parece muy interesante, justamente porque es un tema relevante hoy y no es una protesta tan conocida, creo, o no es una protesta que esté como en nuestro imaginario, que yo creo que es súper relevante el ver cómo ha sido también la relación entre el Estado con la importancia que tiene, obviamente, la vivienda. Perfecto. Uy, ya creo que en los minutos que nos quedan, porque nos quedó mucha historia afuera, y bueno, obviamente agradecerte estos minutos, María José. Aquí finalizar con dos preguntas. Aquí hablarle a la escritora y preguntarle sensaciones, ya con el libro en librerías, la redundancia, la física y virtuales, y en formato físico y digital. ¿Con qué sensaciones te quedan? ¿Has tenido el feedback de tus lectores? He tenido feedback, creo que, lo tengo aquí, creo que el feedback que he recibido ha sido muy positivo, un poco lo que tú comentabas sobre la importancia no solo de conocer estas protestas, sino también conocer muchas protestas de las cuales no tenemos nociones y que son súper relevantes para entender el Chile actual. La misma de los arrendatarios, yo creo que es súper importante entenderla y conocerla para darnos cuenta de que hay preocupaciones actuales que otros en el pasado también la han tenido. Y en ese sentido yo creo que la recepción ha sido muy parecida a la de chilena respecto, claro, al desconocimiento o incluso a la invisibilización de estas temáticas en espacios educacionales tradicionales. Y ahora sí la finalización con la candidata. ¿Por qué las personas del distrito 11, correspondiente a La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, debieran ir
con su voto, lápiz en mano, por María José Cumplido? Mira, yo creo que deberían ir a buscar los temas que les parecen fundamentales en la Constitución. Yo creo que deben ir porque uno de los temas para mí más relevante es el cómo construimos una democracia donde todos participemos, ¿no? Donde no se genere obviamente odiosidades, donde efectivamente podamos cada uno vivir el proyecto de vida que uno quiere. Pero para eso, obviamente tenemos que todos tener un piso mínimo que nos garantice la posibilidad de imaginar nuestro proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que a quien le hace sentido la libertad de las personas, pero sabe que la libertad para soñar necesita un Estado que garantice ciertos derechos, porque si no, si solo tenemos que llegar a fin de mes, es probable que no tengamos tiempo para imaginar. Yo creo que quien concibe eso como algo fundamental de la humanidad, creo que debería ir a votar por mí, por un proyecto que me trasciende, incluso que es mucho mayor que yo, que es el del liberalismo igualitario, que busca justamente que cada uno pueda desarrollar sus particularidades, sus proyectos, pero haciéndose cargo de las desigualdades, de las opresiones que existen y que impiden muchas veces, como te decía, el llegar a soñar. Yo creo que más que eso no podemos decir. Obviamente agradecerle a la historiadora y escritora María José Cumplido Baeza, autora de Las 10 marchas que cambiaron a Chile, editado por Sudamericana, y además de candidata por el Distrito 11. María José, qué gusto. Y suerte en todo lo que venga. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias por invitarme, por la conversación. Y nos estamos viendo. Ojalá pronto. Ojalá sea pronto. Y a ustedes que nos están viendo o nos verán, gracias. Y nos veremos en cualquier momento. Chau. Chao.